Y bien, amigos televidentes, le damos la bienvenida al doctor Gustavo García. Él es el director de prestaciones de salud en el INS. Y está aquí, gracias por estar con nosotros, doctor, para hablar un poco de la nueva planta que produce oxígeno y nitrógeno líquido. Y esto permitirá el abastecimiento de oxígeno tanto para la población en general como para, imagino, centros hospitalarios, centros de atención médica. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los aspectos que se pueden destacar de esta planta? ¿Qué significado tiene para el país en materia de atención médica? Y sobre todo también háblenos de la tecnología, porque entiendo y he leído que tecnología de punta, es decir, nada que envidiarle a ninguna otra planta. ¿Qué significa para el país, verdad, y para la salud de los nicaragüenses? Bienvenido. Gracias. Buenos días. En primera instancia, al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se le dio la tarea por parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que dirige el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, de garantizar el suministro permanente y continuo de oxígeno en todas las unidades de salud del país. Esto es un proyecto muy grande, muy complejo, y nos dimos a la tarea de buscar alguna compañía que cumpliera con los requisitos que nosotros buscábamos. Y encontramos Gaspro, una compañía de mucho prestigio a nivel centroamericano, tiene presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y a partir del 2016 en Nicaragua. Ellos tienen la experiencia en la producción de oxígeno y tienen experiencia en la distribución de oxígeno. Pero había otra situación, el oxígeno se produce de dos formas, uno de forma gaseosa y otro de forma líquida. Nosotros en Nicaragua producimos oxígeno de forma gaseosa, es más, hace poco inauguramos una planta, la Kevin Coffin Reyes en Ciudad Sandino, de producción de oxígeno gaseoso, cual suministra o produce el 25% de la demanda nacional. Eso no satisfacía el encargo que nos habían hecho. Entonces, en el desarrollo del proyecto, conversando con Gaspro, llegamos a la conclusión de que la única forma que podíamos hacer para garantizar el suministro de oxígeno era creando una planta que procesara o que produjera oxígeno líquido. Esto tiene dos ventajas. Uno, la facilidad de almacenamiento. Dos, la facilidad de transportación. Entonces se tomó la decisión de construir la planta en mayo, iniciamos la construcción en mayo del 2023. Ahorita en enero del 2024 se concluyó la construcción, las obras, se echaron a andar las máquinas, se hicieron las pruebas y a partir de marzo estamos operando la planta. Ya la planta está generando oxígeno líquido y estamos listos para la distribución nacional en primera instancia y más adelante la distribución, la exportación. ¿Cuál es la capacidad de producción, de almacenamiento y en correspondencia al consumo nacional? El consumo nacional actualmente anda entre 5 y 6.5 toneladas diarias. La planta produce 20 toneladas diarias. Para que se den una idea, un paciente puede requerir entre 60 litros a 180 litros por hora. La planta genera, en las 20 toneladas van a ser 12 millones de litros de oxígeno los que se van a producir diario, que transformado en tanques son aproximadamente un poco más de 2.000 tanques de 220 PCI. Entonces, eso podemos o tenemos la capacidad de suministrarlo a todas las unidades de salud que actualmente tiene el país. Una capacidad para asumir toda la demanda. Toda la demanda. Es más, el objetivo posterior para abril-marzo es obtener los permisos correspondientes para la exportación, porque la producción es bastante grande. También me permito señalarles que esta demanda de 6 a 6.5 toneladas diarias es en época normal, o sea, de septiembre a abril. Ya con la llegada de las lluvias, esta demanda puede incrementarse a 8 o 9 toneladas y ya con una epidemia, una pandemia, se puede generar hasta 12 toneladas. Nosotros tenemos la capacidad de almacenar 650 toneladas. Eso significa que tenemos la capacidad
en la época más álgida que se pueda tener de una pandemia, tenemos la capacidad de acumular hasta 50 días de reserva. Compañero, a nivel internacional, ¿cuáles son los clientes potenciales, tanto hospitalarios como industriales, de los dos productos? Mire, en el oxígeno, Gaspro tiene una serie, bueno, además de que tiene la red de distribución en Centroamérica y de producción, ellos ya cuentan con hospitales, centros de salud, empresas, hospitales privados, tanto en El Salvador como en Costa Rica, hospitales privados en Panamá y hospitales públicos en Panamá. Y en Nicaragua obviamente tenemos toda la red de Sermesa, la red de las unidades hospitalarias del Ministerio de Salud y algunas empresas privadas, las instituciones prestadoras de servicios que le venden servicios al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, esos son clientes potenciales nuestros. Hablando un poco de los costos, doctor, ¿representará de alguna manera una baja en los costos de las unidades hospitalarias? Mire, en el proceso de producción y distribución del oxígeno existe un elemento fundamental que es el transporte. Nicaragua, en la época de los neoliberales, existía una planta de oxígeno, la cual fue desmantelada completamente, vendida como chatarra, y provocó que Nicaragua fuera 100% dependiente del oxígeno externo. Entonces nosotros comprábamos oxígenos caros, producto de la transportación. Venía el oxígeno de Guatemala y El Salvador principalmente, y obviamente los costos en Nicaragua eran excesivamente caros. Con la producción nacional se corta ese brazo extenso de distribución, nosotros acercamos al consumidor el producto y obviamente los precios van a disminuir. Pues. Doctor, ese es el objetivo fundamental, doctor, uno de los objetivos fundamentales. Me llama la atención eso y lo había leído, pero quisiera que diera más datos sobre eso, para que no se nos olvide lo que hicieron. ¿Esa planta era del Estado, doctor? ¿La que van a perder? Era una que planta fue deliberada, de forma deliberada. Deliberada, destruida. Se dejó de operar. Ajá. Y la abandonaron y posteriormente, en la primera oportunidad, la vendieron como chatarra. ¿Quiénes fueron esos? En tiempo de Arnoldo. No sorprende nada. De ninguno de ellos sorprende nada. Ninguno de ellos sorprende nada. Pero bueno, otra, taller Cajina, como decimos. Sí. Pero bueno, entonces eso abaratará los costos. Pero lo más importante, creo yo, para que la gente no se vaya a confundir, es que en las unidades de salud, pues, los servicios son gratuitos. Y ese oxígeno, pues, que llega a través de las unidades a los pacientes, pues no se cobra. Y el acceso en situaciones, pues, Dios, primero que no. En situaciones de emergencia, como la que tuvimos recientemente, en 19, también podría eso, porque hubo momentos aquí en que la empresa que vendía no tenía la capacidad. Y había que esperar días y todo. Y los precios excesivos, además. Y la gente se aprovechaba. Y yo tengo un tanque y lo tengo en tanto. Esto también termina con situaciones como esa, doctor, ¿no? Estamos totalmente claro. La experiencia que vivimos en el 19 fue terrible. Se miraban las filas de personas solicitando un tanque de oxígeno y ellos se aprovecharon de la situación. Definitivamente esa es la palabra exacta. Se aprovecharon de la situación. La respuesta que estamos dando hoy, de aquí para futuro, es que no vuelva a suceder eso. Nosotros estamos en capacidad y podemos decirle al pueblo de Nicaragua que estamos en capacidad de garantizar el suministro permanente del 100% de la demanda que se genera en este país, en tiempos normales o en tiempos de crisis. Importante también señalar de que anteriormente el uso del oxígeno se usaba de forma general en tanques de oxígeno. Con el desarrollo de las infraestructuras, actualmente la mayoría de los hospitales y algunos centros de salud ya cuentan con una red de distribución de oxígeno, una red de tubería dentro de la unidad hospitalaria. Entonces ahora lo único que se necesita es llevar la pipa o el camión
conectarlo al centro de distribución de oxígeno de la unidad hospitalaria y ahí permanece el fluido constante del oxígeno. Pues ya no hay necesidad de transportar tantos tanques de oxígeno. Diferencia entre el gas, entre el oxígeno gaseoso y el oxígeno líquido, que en el oxígeno gaseoso necesitamos mucho volumen, muchos tanques para transportarlo. En el oxígeno líquido la capacidad de almacenamiento es mucho menor. Podemos, como les digo, en una cisterna de 6 toneladas se genera oxígeno increíble, pues sin necesidad de llevar tantos tanquecitos para las unidades de salud. Compañero, ¿qué cantidad de empleo está generando esta planta y cómo avanzan los permisos sanitarios que entiendo sería ya en abril de este año? Desde el inicio en la construcción, nosotros durante el periodo de los 9 meses de construcción, nosotros llegamos a emplear a aproximadamente 500 trabajadores. Importantes, trabajadores nicaragüenses. Correcto. Ingenieros nicaragüenses, arquitectos nicaragüenses, ingenieros en electrónica nicaragüenses, preparados en nuestras universidades, ¿ya? No son que vinieron extranjeros a hacer las cosas, son nuestro personal, nuestros trabajadores, nuestros estudiantes que salieron de esas universidades los que construyeron esta planta. Para la operación de la planta, obviamente es una planta de última generación con tecnología de punta, manejada automáticamente por sistemas de automatización. Tenemos en planta ahorita 25 trabajadores nicaragüenses también. ¿Y la tecnología de dónde vino, doctor? La tecnología viene de varios países. Viene de China, de Italia, Francia, Alemania, principalmente. Nada que envidiarle a otra planta similar. Absolutamente. Competimos con cualquier planta de Panamá, Costa Rica o El Salvador y Guatemala. Considerando que las cosas cambian, doctor, ¿verdad? Y las demandas a veces se incrementan, ¿tienen espacio para el crecimiento? Claro que sí. Se me ocurre preguntar, ¿no? Como les decía, la capacidad de almacenamiento son de 650 toneladas, pero la planta que produce 20 toneladas puede generar un 50% más de producción. Correcto. O sea, podemos llegar a producir hasta 30 toneladas diarias de oxígeno líquido. Claro. Ya en abril los permisos sanitarios estarán listos. En ese sentido, sí, pues nosotros para la construcción cumplimos con todos los permisos regulatorios. Es más importante manifestarte que la planta generadora de oxígeno tiene una planta generadora de energía. Sí, pues, vimos ahí los sistemas son los paneles solares. Estos paneles nos generan 1.5 megawatts de energía, que significa el suplir el 30% de la energía que se va a utilizar en la planta. O sea, somos una planta que estamos amigables con el medio ambiente, pues que es uno de los elementos importantes que el comandante Daniel y la compañera Rosario nos dijeron: vamos a respetar todas las normas sanitarias, las normas ambientales y vamos a tratar de construir respetando el medio ambiente. Entonces sí, cumplimos con todos los requisitos para la construcción y estamos completando, bueno, ya tenemos completos los requisitos para la distribución interna, correcto, para la distribución nacional. Estamos completando los permisos para la distribución internacional, pues ya le entregamos toda la documentación a la institución correspondiente, que es el Ministerio de Salud, y estamos a la espera de que nos hagan las inspecciones correspondientes para cumplir con ese requisito. Claro, bueno, para iniciar la exportación, ¿no? Para iniciar la exportación. Y ustedes están listos ya para ello. Pues con la infraestructura necesaria para esto. Gaspro ya hizo todos los contactos pertinentes. Ellos tienen distribuidoras, como les decía, en Centroamérica, y obviamente una planta de esta capacidad de generación, ya generó demanda de los países vecinos. Oh. Entonces ya existen pedidos de Honduras, El Salvador y Costa Rica para que suministremos el oxígeno. Nosotros ya lo estamos produciendo, ya lo estamos almacenando, y en cuanto tengamos los permisos de exportación, pues comenzaremos la distribución.
No hay nada más que decir, pues, y ahí estamos listos. Le agradecemos, doctor. Gracias. A la orden, gracias por la invitación. Y bueno, felicidades por ese nuevo éxito del gobierno de reconciliación y unidad nacional a través de la gestión del INCS. Bien, amigos televidentes, no se vayan, nos vamos a la pausa. Ya volvemos.